Do regresa de manera inesperada cuando Jung está de viaje de negocios, dejando a Hwaika enfrentarse sola a desafíos y dificultades nunca antes vividos. Sin la protección de Jung, podrá Hwaika lidiar con Do, quien ya la ha perjudicado antes, pero ¿seguirá Do empujando a Hwaika hacia el abismo o se dará cuenta de su error y buscará redimirse pidiendo disculpas a Hwaika y Tony? A medida que los secretos comienzan a salir a la luz, una serie de situaciones sorprendentes cambiarán todo. ¿Cómo terminará todo cuando la verdad comience a revelarse y las relaciones se tensen más que nunca? ¿Encontrarán una solución o dejarán que todo se hunda en venganza y sufrimiento interminable? Si no quieres perderte ningún detalle emocionante de esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal ahora mismo. Llega el Tet Bulan, un día en el que todos se reúnen con la familia, pero Hwaika se prepara para pasar una temporada tranquila de Tet con Tony, aunque sin Jung a su lado. Ella está en el jardín cuidando rápidamente unas plantas de tomate, aunque no puede evitar sentir que le falta algo. Pero antes de que pueda pensar mucho, la puerta principal se abre de repente. Do está allí con una gran bolsa en las manos, su mirada algo sorprendida al ver a Hwaika tan ocupada. He venido a visitarte por el Tet Bulan. Rara vez tengo tiempo libre, también quiero ver al niño, dijo Do con una sonrisa mirando con curiosidad la pequeña casa en la que Hwaika vive. Hwaika se sorprendió un poco, pero trató de mantener la calma. No me avisaste antes, estoy ocupada con las plantas, siéntate en la mesa a descansar. Do entró en la casa, su mirada no dejaba de recorrer cada rincón de la casa de Hwaika. Ella sentía la extraña preocupación de Do, pero no podía dejar de pensar en su repentina aparición. ¿Será que Do ha vuelto para continuar con lo que había dejado pendiente? Tu jardín de hortalizas se ve muy bonito, si colocas los ladrillos así se ve más grande y bonito, dijo Do mirando las filas de plantas que Hwaika acababa de cuidar, sin olvidar hacer un elogio. No soy solo yo, el señor Ha me ayuda mucho, respondió Hwaika mirando a Do, brevemente tratando de mantener las cosas simples. Do no dijo nada más y se sentó en la mesa para beber. Todo entre ellos ya no era como antes. Las palabras llenas de insinuaciones de Do hacían que Hwaika se sintiera incómoda. ¿Será que Do aún tiene algo planeado con ella? Cuando Do se sentó a beber agua, Hwaika se encontraba con el corazón lleno de confusión. Las emociones no expresadas comenzaban a desbordarse. Recordó los días difíciles, el dolor que había tenido que soportar, y la ausencia de Jung la hacía sentirse más sola que nunca. El Tet llegó todos reunidos con sus familias, pero ella y Tony solo podían intentar encontrar algo de alegría en el trabajo y en las pequeñas cosas. Do la observaba mientras esperaba sin decir una palabra. Ambos permanecían en silencio, dejando que el espacio se llenara de sus pensamientos individuales. Un rato después, Hwaika no pudo aguantar más y habló. Este Tet ya no me importa. Al final solo es el día del Tet Bulan, un día para recordar a la familia, pero ya no tengo a nadie a quien recordar, dijo Hwaika con una voz triste sin poder ocultar su melancolía. Do la miró sintiendo la profunda pérdida en el corazón de Hwaika, pero no sabía qué hacer. Abrió la boca intentando consolarla. De todos modos, Hwaika, todavía tienes a Tony, aún tienes familia, una familia pequeña, pero es todo lo que tienes ahora. No estás sola. Hwaika negó con la cabeza. A veces tal vez estar sola sea mejor. Do, ¿sabes lo que se siente? Enfrentar todo por ti misma, tomar decisiones, sola sufrir y no poder compartirlo con nadie. Do guardó silencio sin saber qué decir. Podía sentir el dolor en las palabras de Hwaika, pero no tenía el valor de enfrentarse a esos sentimientos.
Él había sido el que le causó sufrimiento, y ahora intentaba calmarlo, pero no sabía cómo hacerlo correctamente. Después de un rato de silencio, Do murmuró: «Sé que estás triste, pero si tienes dificultades, solo dímelo. Te ayudaré, Hwo-ai-ka». Hwo-ai-ka se sintió un poco incómoda. Le había rechazado la ayuda de Do varias veces en el pasado, pero esta vez no sentía que tuviera otra opción. Aunque no quería depender de él, no podía negar que a veces realmente necesitaba a alguien en quien apoyarse. «Te agradezco, Do, pero no quiero depender de nadie, especialmente de ti», respondió Hwo-ai-ka con suavidad, su mirada llena de determinación. Do ya no insistió. Solo la miró una mirada llena de lástima y una tristeza que no podía ocultar. Ambos permanecieron en silencio, pero cada uno estaba luchando con sus propios pensamientos. ¿Podrá Do hacer algo para que Hwo-ai-ka deje de sentirse sola? ¿O será solo alguien que pasará por su vida dejando otro dolor que nunca podrá sanar? El ambiente parecía volverse más pesado cuando Do y Hwo-ai-ka seguían sentados en silencio sin que ninguno dijera nada más. Ese silencio repentino se rompió de repente por una llamada inesperada. Do tomó su teléfono, miró la pantalla y frunció ligeramente el ceño. Hwo-ai-ka percibió el cambio en su actitud. Su mirada se volvió tensa. «Lo siento, Hwo-ai-ka, tengo un asunto urgente. Tengo que irme ahora», dijo Do rápidamente, levantándose y apresuradamente recogiendo sus cosas. Hwo-ai-ka lo miró con sorpresa. «¿Qué pasa, Do? ¿Te vas así sin avisar?» Do la miró con una expresión que no podía ocultar la preocupación. «Es algo realmente importante. Tengo que irme, perdón. Te explicaré todo en otro momento». Hwo-ai-ka no podía entender por qué Do se iba tan repentinamente. Se levantó con el corazón lleno de confusión y dudas. «No puedes quedarte un poco más. Te vas y me dejas sola otra vez». Pero Do solo negó con la cabeza. «No puedo, Hwo-ai-ka. Es muy urgente. Perdón, después te lo explicaré». Ella lo miró mientras se iba rápidamente con una multitud de preguntas girando en su cabeza. ¿Qué es tan urgente que tiene que irse tan rápido? ¿O será que está tratando de evitarme otra vez?, se preguntaba a sí misma. Una sensación de ansiedad indescriptible la invadió, pero Hwo-ai-ka no podía hacer nada más que quedarse allí mirando cómo Do se alejaba. Con un ligero movimiento de cabeza, Hwo-ai-ka se dijo a sí misma que no debería dejar que esos pensamientos la molestaran, pero en lo más profundo de su ser sentía que algo no estaba bien. Una vez más Do la dejaba sola, y esta vez esa sensación parecía más pesada. Se sentó nuevamente en la mesa, su mirada fija en la puerta. ¿Volverá Do? ¿O como las veces anteriores desaparecerá cuando más lo necesite? Esa sensación de ser dejada atrás golpeó su corazón como una ola. ¿Por qué cada vez que encontraba un poco de paz, alguien venía a arruinarlo todo? Pero luego Hwo-ai-ka no quiso preocuparse demasiado. Se dijo a sí misma que podía cuidar de ella misma y de Tony. Podía ser fuerte, aunque a veces todo esto la hacía sentirse agotada. Más que nada no podía seguir esperando a que los demás lo hicieran, ¿verdad? En lo más profundo, Hwo-ai-ka se preguntaba si esto era una señal de un cambio en su vida. Ya se había acostumbrado a vivir sola, enfrentando todas las dificultades sin el apoyo de nadie. Pero, ¿acaso se había vuelto demasiado fuerte? Esa pregunta rondaba en su mente mientras Do salía de su vida una vez más sin dejar una explicación clara. Después de que Do se fuera apresuradamente, Hwo-ai-ka no pudo dejar de pensar. La relación entre ella y Do había estado llena de malentendidos y tensiones desde hace mucho tiempo, pero esta vez parecía que todo había llegado a su límite. ¿Cuántas veces se había dicho a sí misma que no permitiría que la arrastraran a situaciones ambiguas como esa otra vez? Pero ahora la aparición de Do había hecho que todo volviera a girar en torno a preguntas sin respuestas.
Huayca se sentó de nuevo en la mesa sintiéndose vacía. Ted solo quería unas vacaciones tranquilas, un espacio de calma para poder reflexionar sobre su vida, pero todo parecía seguir girando en torno a problemas sin solución. Huayca miró por la ventana, escuchando el viento soplando a través del jardín de hortalizas, pero su mente no podía encontrar paz. Él se fue otra vez sin decir nada. ¿Será que esto es realmente el final?, se preguntó. Esa sensación, la de la pérdida y el abandono, hizo que Huayca se enfrentara a una verdad que no quería aceptar. No podía seguir viviendo en esa soledad. Se levantó decidiendo hacer algo para cambiar. No puedo seguir esperando y sufriendo. Tengo que ser fuerte, se dijo a sí misma. Huayca sabía que aunque quisiera, no podía quedarse quieta esperando que los demás cambien. No podía vivir solo con esperanzas vacías, sin poner esfuerzo de su parte.